Bienvenidos a esta serie sobre la ley del uno y su influencia en filosofía griega. Antes de empezar, quiero decir que esto no es un curso sobre filosofía griega, tampoco es una serie sobre la filosofía griega como tal. Esto es algo que salió en realidad a partir de lo que fue el material de Ra en una de las sesiones, la sesión 25, si están familiarizados con eso, que es básicamente la mayoría de mi contenido hasta la actualidad, que estoy grabando este video en mi canal. Si están familiarizados con eso, sabrán que en la sesión 25 hubo una mención sobre lo que era la influencia de lo que fue la Confederación hace aproximadamente 3000 años. Y eso me hizo querer grabar esta serie para explicar algunos de los paralelos que encontré en cuanto a las figuras que mostraron ahí. Eso no quiere decir que si no saben de la ley del 1, este video o esta serie de videos no vaya a ser informativo. Por lo contrario, va a ser bastante informativo en muchos de los aspectos de cómo funciona esta realidad, si están interesados en este tema, por supuesto. Pero si saben de la ley del 1, les va a ayudar muchísimo más. Entonces, con eso dicho, lo otro es que esta parte sobre lo que es la filosofía griega en general, al principio quise hacerlo nada más sobre los personajes que mencionaron en esa sesión 25, lo cual eran Heráclito y Tales de Mileto. Pero mientras más me adentré a los otros filósofos, más fui viendo lo que eran los paralelos que iba encontrando y las similitudes en cuanto a lo que ellos pensaban en ese entonces y lo que es la ley del uno como la conocemos ahorita. Entonces terminé creando una serie de videos o posibles videos que van a ir saliendo con el paso de las semanas y tiene que ver, por supuesto, con esos pensadores en aquel entonces de la antigua Grecia y sus maneras de conceptualizar la realidad. Van a ver que de manera sorpresiva no estoy incluyendo ni a Platón, ni a Sócrates, ni tampoco a Aristóteles, que son quizá los más conocidos. Y hay razones por eso. Quizá en un futuro hable sobre ellos si es necesario, si lo piden ustedes también. Y si hay algo que hacer paralelo a eso, pero no en cuanto a la ley del uno. Voy a mencionar a Platón, a Sócrates quizá en algunos de los videos porque son importantes para lo que es la comprensión total que tuvimos en lo que fue la filosofía occidental, que aún se mantiene, pero no hice ningún video particular a ellos. Entonces, si bien no fue como lo había hecho al principio, que nada más para dos personas o dos personajes de la antigua Grecia, lo expandí hacia otros más. Y finalmente no hice todo porque me quise mantener dentro de lo que es el contexto de la ley del uno, que es lo que esta serie en realidad se enfoca. Dicho esto, ya podemos pasar a lo que son los primeros que tengo en este video. Y vamos a empezar por uno de los que mencionaron, de hecho, que fue Tales. Pero para eso quiero leerles las preguntas a la cual me hizo realmente crear esta serie de los videos. Así que vamos a primero leer esa parte de la ley del 1 donde Don está preguntando y luego vamos a pasar a lo que es el primer filósofo que es conocido, Tales. Don preguntó en la sesión 25, pregunta 4. Vamos a continuar con el material que vimos ayer. Dijiste que hace aproximadamente 3000 años el grupo de Orión partió debido a la diáspora. ¿Pudo la Confederación realizar algún progreso tras la partida del grupo de Orión? Raleigh dice, en el plano terrestre se pusieron en marcha ciertas energías, pero no propiciaron un gran llamamiento. Hubo algunos llamamientos aislados. Uno de ellos se inició hace aproximadamente 2600 de tus años, en lo que llamarías actualmente Grecia, y resultó en escritos y comprensiones de algunos aspectos de la ley del uno. Cabe que recalquemos especialmente el que fue conocido como Tales y el conocido como Heráclito, ambos filósofos, como los llamas, que enseñaron a sus discípulos. Asimismo, señalamos los conocimientos del llamado Pericles. En aquel momento había una cantidad limitada de información visionaria de la Confederación, que la Confederación estaba autorizada a transmitir telepáticamente. Sin embargo, en su mayor parte durante ese tiempo los imperios cayeron y surgieron según las actitudes y energías puestas en movimiento mucho tiempo atrás, lo que no resultó en una polarización acusada, sino más bien en una combinación de lo positivo y lo negativo o bélico, que ha caracterizado este último ciclo menor de tu existencia. Esta fue la pregunta que me hizo, que propició en realidad la creación de esta serie de videos y mi investigación en cuanto a estos personajes que no son muy populares,
Tales sobre todo, y Heráclito sí es mucho más conocido dentro de lo que estudian la filosofía griega. Pero, y bueno, Pericles también, aunque él no fue un filósofo, fue el líder en Grecia, en Atenas, cuando fue la era dorada conocida de Grecia, y fue entre dos guerras entre los persas y los peloponicios, creo que es como se dice en español, y hubo un boom, por así decir, en cuanto a la cultura que sucedió. A Pericles no lo voy a cubrir aquí porque no hay mucha información relevante, pero con eso vamos a empezar con lo que son los primeros 3 pensantes conocidos como los filósofos de Miletus, que fue una zona en Grecia, y vamos a empezar con Tales. Tales, como ya dije, era del lugar conocido como Mileto o Miletus, dependiendo de cómo lo quieran ver, y fue el primer filósofo que empezó esta línea de pensamientos que vamos a explorar en esta serie. Y como ya dije, fue quien empezó la investigación razonable para entender la creación. Tuvo como conceptos lo que eran los cambios y constancia para poder entender la realidad, y la unidad y multiplicidad, lo cual fueron los conceptos que guiaron en buena parte el descubrimiento de cómo funcionaba esta realidad. Y habló sobre algo que era la sustancia material o la base de la realidad y el principio unificador de la diversidad. Vamos a desenmarañar lo que quiero decir con todo esto y lo que Tales. Primero tenemos que saber de dónde venía Tales. Tales no solamente era de Mileto, sino que venía culturalmente de una creación, digamos, muy mitológica. Y vamos a ver en una de las diapositivas que tengo qué fue lo que hizo en contra en aquel entonces, o al menos en forma de pensamiento. Fue el primero que empezó a investigar lo que era la realidad como la conocemos, física, tratando de explicarla de una manera razonable. Y a él se le atribuye el comienzo de todo esto. Ahora es importante mencionarlo, sobre todo porque en el material de Ra dicen que es importante ver el trabajo de Tales. Pero fíjense que Tales marcó, digamos, la división entre lo que era el pensamiento mitológico y empezó el razonamiento o la investigación inquisitiva, en la que estaba preguntándose qué es lo que realmente forma la realidad. Y uno de sus principios fueron esos: cambios y constancia. Todo estaba en constante cambio, pero también tenía que haber algún tipo de constancia. O sea, algo que no todo podía estar en cambios constantes, porque tenía que haber algo que formara digamos, los bloques de construcción de la realidad. Y para eso él quiso buscar algo que ya vamos a hablar, que es el arque, o conocido como arge también. Y eso iba a explicar lo que era la posibilidad de que todo fuera uno, la unidad y multiplicidad, conceptos que nosotros también conocemos en la ley del uno como unidad y multiplicidad. Todo esto se va a ir yendo, se va a desenvolver mucho más con los siguientes pensadores de la antigua Grecia en cuanto a esto, sobre todo de unidad y multiplicidad, la idea de que todo podía ser uno, pero al mismo tiempo podía ser múltiple. Y esto fue básicamente el razonamiento que ellos quisieron hacer en ese entonces y que desarrollaron bastantes modelos que vamos a ir explorando poco a poco y que tienen que ver con lo que ya conocemos a través de la ley del uno. Entonces, influencia de la ley del uno en cuanto a los pensamientos de ellos, telepáticamente, como dijo la Confederación, pero ya podemos ver en esencia cómo fue la impresión mental que tuvieron en ellos. Y esta sustancia que vamos a discutir ahorita es el principio unificador de la diversidad. Esa palabra o esa frase es importante: el principio o el fundamento unificador de la diversidad, lo que unifica la diversidad. Tiene sentido. Así que la otra parte que tengo de Tales es que fue el primero que fue en contra del panteón de dioses, como ya dije, antimitología, y buscando lo que era una sustancia material que crea la realidad. Como ya mencioné, el arque o arge, como es conocido también, es un material inteligente y que fue conocido como el ilozoísmo, que es en esencia el material vivo, por así decir.
Y él habló de que el arque era el agua. Entonces, para poder explicar esto y que tenga más sentido, como suena aquí, la primera parte es que sí, bueno, como ya dije, él fue el primero que fue en contra de los dioses, de que los dioses eran los que creaban todo y que estaban manipulando, sino que había algo físico. Fue, digamos, el primer pensador científico en aquel entonces de tratar de pensar en esta realidad como algo físico y no como dioses que existían tratando de manipular todo. Entonces, esto es un cambio enorme en pensamiento y aquí podemos ver definitivamente la influencia de lo que es la Confederación, en el caso de como lo explica Ra. Y un cambio tan radical de pensamiento definitivamente tiene que venir de una inteligencia o conciencia más alta para poder crear a la persona de esta manera o pensar de esta manera. Entonces, aquí ya podemos ver una gran división entre lo que era el pensamiento anterior y el nuevo que Tales empezó y que definitivamente cobró mucho momentum. Fue el primero en la filosofía de buscar una sustancia material que creara la realidad, por supuesto, porque antes no se pensaba así, como ya dije. Y él arrojó el término conocido como arque. Voy a decirle arque de ahora en adelante. Primero era material, o sea, físico, no era algo etéreo, y que era inteligente. Estamos hablando en términos de la ley del uno como energía inteligente. Bueno, energía es física, es un material, por así decir. Sabemos que todo el material es energía, por eso energía es material. Entonces es un material e inteligente. Y fíjense que el término de hilozoísmo, que es en esencia, como ya expliqué, la hilo viniendo de material o materia, y zoísmo que tiene vida, digamos, natural. La vida natural. Entonces, material con vida, material inteligente. Eso es lo que él quiso explicar con lo que es el arque. Y, por supuesto, en su línea de pensamiento, él dijo que era el agua. Pero esto no era cualquier tipo de agua, sino el agua, la sustancia que formaba el agua, era lo que era conocido como el arque. Vamos a llamarlo, sin que suene feo, la manera más primitiva de conocer al arque como tal, pero fue una buena idea, porque todos sabemos que, primero, el agua es un elemento primordial. Sabemos también a través de la ley del uno que los elementos son las primeras entidades que existen en primera densidad de conciencia y que forman en realidad el resto de lo que es la materia, porque explican, y esto es algo que vamos a ver ahorita con Anaximandro, y cómo los elementos se mueven entre sí. Pero el agua, como Tales lo explicó, era la base de todo y conocido como el arque. Entonces, para finalizar con Tales, vamos a verlo como que el primer individuo que recibió información que iba en contra de lo que era la idea mitológica de cómo estaba creado el universo, y empezó a buscar científicamente cómo funcionaba todo esto. Y por supuesto su mejor contribución para mí fue el arque o aquella materia que era inteligente y que formaba el resto de lo que es la realidad como la conocemos. Pero ahora vamos a pasar a Anaximandro, mi favorito de los tres que conforman la escuela de Miletus, conocida, bueno, hubo muchos más, pero estos son los más predominantes y quienes más se recuerdan por esto. Y de nuevo, la escuela de Miletus no era una escuela física, sino una escuela de pensamiento, por así decir. Entonces vamos a pasar a Anaximandro, quien dio una muy buena explicación que quiero compartir y tiene mucho que ver, muchísimo que ver con la ley del uno. Primero, él expandió en el hecho de que los elementos no podían ser en el arque. Esto tiene todo el sentido del mundo porque, ya explicamos, el agua, aparte de que es uno de los 4 elementos, no es suficiente para explicar la inteligencia como tal de lo que es la materia. También propuso que el arque era el apeirón o indefinido, la mejor, ilimitado, quizá insostenible o inmedible, por ponerlo de alguna manera. El apeirón era el arque para él, y esto lo vamos a explicar ahorita. También el apeirón era un material imperceptible y sin límites. Entonces, con estas tres ya podemos entender más o menos la evolución de lo que fue la idea que Tales trajo al pensamiento filosófico griego, y empezó esta avalancha de pensamientos que empezaron a crear un poco más la realidad como tal.
Un paréntesis, porque aquí me parece interesante crearlo. Podemos ver quizá que la influencia de la Confederación en la filosofía griega tenía que ver con tratar de sacarlos más allá de lo que era el panteísmo, que era la idea de muchos dioses. Y sacarlos de esa idea y empezar a buscar en sí mismos lo que era la realidad como tal. Se fue mucho hacia lo científico en la filosofía griega, pero bueno, eso es harina de otro costal. Por ahora vamos a cubrir lo que es la manera en que Anaximandro concibió todo esto. Entonces, primero, expandió que los elementos no podían ser el arque. Como ya explicamos, los elementos son manifestaciones también materiales. Dijo que el arque era el apeirón, que es una palabra que arrojó él para poder explicar lo indefinido. Es la mejor descripción que hay de lo que es el apeirón. Lo que no se puede definir y no se puede medir, es ilimitado. Estamos hablando de la inteligencia infinita en la ley del 1 aquí. Y que el apeirón era un material imperceptible y sin límites. Esto es, primero, imperceptible. Es sin duda la inteligencia infinita y sin límites. Estamos hablando de ilimitado. ¿Qué es la inteligencia infinita como la conocemos? Es un potencial infinito que existe para nosotros poder crear. Y sin duda el logos como lo conocemos, palabra que va a salir más adelante, tiene que ver con esto. Tiene que ver con lo que es la concepción que tenía Anaximandro en este sentido. Ya podemos ver todos los paralelos que se están creando en cuanto a cómo Anaximandro, a este punto, apenas el segundo filósofo que estamos tocando, empezó a percibir lo que era la realidad como tal y qué lo formaba. Ahora, las otras partes que Anaximandro habló fue que la creación estaba hecha de dos pares opuestos, caliente, frío y mojado y seco. Esto lo vamos a explicar ahorita. Estos estaban combinados en el apeirón, en una masa indiferenciada. Y el apeirón, en constante movimiento, o estando en constante movimiento, los elementos se separaban y se unían constantemente. Vamos a empezar primero con lo que son los dos pares opuestos. Los dos pares opuestos está haciendo referencia en cuanto dice caliente, frío, está hablando del fuego y la tierra, y mojado y seco está hablando del agua y el aire. Los cuatro elementos y la creación estaba hecha por estos dos pares de caliente y frío, mojado y seco. Era una muy buena manera de aparear los cuatro elementos, porque mojado y seco es, digamos, que una propiedad de la realidad, y caliente y frío también es otra propiedad de la realidad. Y ambos se equiparan a lo que son los cuatro elementos, como ya dije. Entonces fue una buena manera de ponerlos. El paralelo que puedo ver yo aquí, sin duda, cuando explicamos lo que es la primera densidad de conciencia en la ley del 1, estamos hablando de los cuatro elementos. Ra explica que las primeras entidades en primera conciencia o en primera densidad de conciencia son los cuatro elementos. Y que estos cuatro elementos se comunican entre sí para poder crear el resto de la realidad. Dice que el aire y el fuego le enseñan al agua y la tierra, esto lo dice Ra, para cómo comportarse, cómo formarse. Y fíjense que es exactamente lo que Anaximandro está diciendo aquí, porque dice que estos, los cuatro elementos, estaban combinados en el apeirón para formar una masa indiferenciada. Esto es, en cualquier caso, energía inteligente, porque es algo que está indiferenciado, que también tiene una cinética y que puede ser utilizado para poder crear, pero ya está ahí, ya está la masa como tal para ser usada. Y el apeirón, estando en constante movimiento, los elementos se separaban y se unían constantemente. Era una manera también muy rudimentaria, pero bastante dada en el clavo en cuanto a cómo funciona la realidad, en términos del apeirón, siendo esta columna vertebral de lo que era la creación, permitiendo que los elementos se unieran y se formaran para crear lo que es la realidad que conocemos. O sea, Anaximandro estuvo muy, pero muy detallado en cuanto a sus pensamientos, bastante vagos, pero muy precisos en lo que ahorita consideramos que es la creación de la realidad a través de la ley del 1. Fascinante, de verdad, nada más que con Anaximandro. Es uno de mis favoritos en lo que fue la escuela de Mileto en realidad. Hay otros que expandieron muchísimo más y que vamos a ir explorando y vamos a ir viendo cada vez más cómo pudieron, de nuevo,
sigo utilizando la palabra rudimentaria sin que suene peyorativa, pero fue una manera muy básica de explicar y muy simple de explicar lo que es la realidad. Y creo que hasta ahí ya era suficiente con intentar explicar. Pero pensamientos occidentales como era el destino tuvieron que seguir y seguir buscando y tratar de explicarlo de mejores maneras. Y como vamos a ver cuando lleguemos a Parménides, hay un punto en el que ya basta de explicación porque nos confundimos demasiado. Y eso lo van a recordar. Me van a recordar cuando llegue a Parménides. El último que quiero cubrir aquí es Anaxímenes, que fue el tercero de la escuela de Mileto y que también contribuyó de una manera u otra a lo que es el hilo de pensamiento aquí. Primero, se desvió a lo que yo considero que era mucho más preciso que Anaximandro decía, que el arque era el aire. Pero esto fue lo que lo caracterizó, porque fue el primero en dar una explicación científica o empírica. Y esto fue a través de la condensación, solidificación y evaporación del material como tal. Y explicó cómo a través de este método todo se podía crear. Entonces Anaxímenes en realidad fue como el primer científico empírico, vamos a llamarlo así, que si bien para mí y bueno, para futuros filósofos estuvo un poco fuera de la marca en cuanto a que el aire era el arque o lo que formaba todo, utilizó el aire para explicar cómo la materia podía pasar de un estado gaseoso a un estado líquido a un estado sólido. Por ejemplo, el agua podía pasar a través de la temperatura del aire a ser condensada y la condensación podía pasar por la temperatura del aire también a ser solidificada y por supuesto evaporada una vez más a través del fuego, que era parte del aire también, y dio una explicación que todo en realidad estaba solidificado, líquido o en estado gaseoso debido al aire, y que el aire era lo que formaba todo. Entonces hay que darle crédito por eso. No hay mucho en la ley del 1 aquí, pero quería incluirlo porque fue quien empezó a darle esta idea a lo que era la parte científica, o verlo de una manera que se pudiera explicar físicamente y decir, hey, mira, pueden verlo, pueden medirlo, pueden recrear el experimento. Algo que en mi opinión, bueno, nos llevó a lo que es la ciencia de ahorita, y eso lo vamos a ver también con Demócrito, o Demócrito como es conocido en español, el atomista. Pero bueno, eso fue lo que se creó ahí. Entonces, eso es todo lo que tengo para esta primera parte. De nuevo, solamente cubrí aquí a los tres más conocidos de la escuela de Mileto, escuela siendo una escuela de pensamiento y no una escuela física, y quienes dieron, digamos, el comienzo a todo lo que fue este nuevo pensamiento filosófico griego. Así que en la próxima vamos a cubrir a uno de mis favoritos y el segundo que mencionan en la ley del 1 en la sesión 25, pregunta 4, Heráclito, porque Heráclito fue fascinante en cómo pensaba individualmente y también la contribución que dio hacia la línea de pensamiento. Así que nos vemos en el próximo video con Heráclito.